Pues la hermana Caroline Alarcón, ella es colombiana, es profesional en antropología por la Universidad Nacional de Colombia. Ella es escritora con 10 años ya de experiencia en el sector editorial, mashallah. Ha escrito novelas, cuentos y artículos ya publicados. Se ha dedicado a la escritura de la narrativa, crónicas y artículos. Ha trabajado como docente de escrituras creativas, es tallerista de creación literaria y crónicas, correctora de estilo, perdón, editora y líder de proyectos editoriales. Mashallah. Ha, ha rescatado la importancia de la comunicación para crear todo un tejido social y el uso de la palabra como parte importante del reconocimiento de los diferentes saberes. Ella tiene una especialidad en estudios en árabe y estudios islámicos en el año 2014 por la Academia de Arabic Center en Arabia Saudí, fundadora y profesora de la Academia de Maktaba. Mashallah, pues gracias hermanita Caroline, te cedemos la palabra y pues prácticamente ella nos va a hablar de un tema que ha sido importante y que también de alguna manera son muchos tabúes los que se llegan a romper el tema y imagino que va a emplear también toda una serie de controversias que se manejan en lo que es el tema del velo y el hijab, que justamente pues nos caracteriza a las musulmanas. Bienvenida hermana y te cedo los micrófonos. Muchísimas gracias, hermana Claudette, por la presentación. Solo una pequeña aclaración. El lugar se llama el Arabic Center for Arabic Studies en Alejandría, Egipto, no en Arabia Saudita. Perfecto, gracias, hermana, por la corrección. Gracias. Bueno, y muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. He elegido un tema bastante controversial porque, pues digamos, para mí fue muy importante en mi proceso de conversión esto que les voy a comentar en este momento. Entonces, mi ponencia también, como lo dijo la hermana, va a compartirles acá una pequeña presentación. Es una cosa súper chiquita. Dice, es verdad que el Corán dice que golpeen a las mujeres. Ustedes saben que hay muchísima controversia acerca de esto, ¿no? Acerca de cómo nosotros tratamos a las mujeres, los musulmanes. Hay muchísimas misconceptions. Entonces, bueno, vamos a hacer un análisis desde el Corán, pero antes yo quiero que las hermanas sepan que yo soy del Tolima. Esto tiene una importancia porque yo soy del Tolima. Estos son tamales tolimenses, son muy típicos en mi país. Se desayuna los domingos con ellos, pero todo lo que ven ahí adentro del tamal casi siempre es carne de cerdo con arroz. O sea, básicamente en mi región, que es el Tolima, se consume muchísimo cerdo y los tamales son un componente, tiene mucho cerdo. Entonces ustedes me van a entender, hace varios años cuando estuve en el congreso anterior en México, una hermana muy querida para mí que se llama Gaby, me invitó a desayunar tamales. Estábamos en Toluca y ella me invitó a desayunar tamales. Yo le dije, ¡ay! ¿Y tamales sin cerdos? ¿Así hay eso? Me dijo, ella me mira así como, sí, claro, sí, normal, ¿no? Y entonces ella además me llevó a un lugar donde era muy famosa la señora que vendía los tamales y me llevó a comer esto, que es los tamales mexicanos. Si acá hay hermanas colombianas, quisiera que escribieran estos que son tamales mexicanos, ¿cómo se llaman en Colombia? En Colombia esto tiene otro nombre, es bastante conocido, pero nosotros no les decimos tamales. Además, no, para nosotros los tamales son súper grandes, ¿no? Entonces, no sé si ustedes, las que son colombianas, me pueden decir eso, ¿cómo se llama? Eso, hay una hermana que dice que hallacas, ¿cierto? También tienen el nombre de envueltos de maíz, exacto. Entonces, cuando yo vi los tamales que me estaba invitando Gaby, yo quedé así un poquito desinflada, ¿no? Porque además nuestros tamales tolimenses son súper grandes y los que son para nosotros envueltos son chiquitos. Igual estaban deliciosos, eso sí, no he podido repetir tamales mexicanos, pero estaban buenísimos y además hay de múltiples sabores. Creo que me engordé un poquito en México comiendo de todo, pero el asunto es que miren, o sea, hay un problema porque las dos comidas se llaman igual. Estos son los tamales mexicanos, para nosotros en Colombia envueltos, también se les dice hallacas. Estos son tamales tolimenses, que también son tamales. Miren que hay un asunto de traducción lingüística aquí, en una cosa tan sencilla, tan básica como la comida.
Y eso que mexicanos y colombianos compartimos el mismo idioma, compartimos el español, nos separan solo como 7 países, ¿cierto? Desde México a Colombia, que además hablamos todos el mismo idioma, el español, y se presentan estas vicisitudes tan básicas. Entonces debemos entender, este ejemplo de los tamales, que lo vamos a retomar más adelante, es algo básico para que ustedes entiendan cómo es el asunto de las traducciones, que no es algo fácil, no es algo sencillo, y que de todas maneras implica un poder social y un poder de la comprensión del habla de una manera profunda. Y por ello, digamos que es muy importante conocer las fuentes desde su idioma original. En nuestro caso, el árabe. Si ustedes ven en un lapso, 2 personas que compartimos el mismo idioma, Gaby en México y yo aquí en Colombia, podemos tener un error de comprensión tan básico con la palabra tamal, que además es transversal a toda Latinoamérica, y les apuesto que si le preguntamos a un peruano o a una hermana peruana, el tamal va a ser distinto. Y por ejemplo, aquí nos pasa con Venezuela, con la arepa es distinta a la arepa venezolana, a la arepa colombiana. Entonces, si es una palabra que compartimos todos y que presenta tantas multiplicidades, ahora imagínense todo lo que eso significa cuando pasamos una palabra de un idioma al otro. En esta charla vamos a analizar la palabra dáraba, específicamente la palabra dáraba. ¿Por qué? Porque es la palabra que digamos, sí, seguimos con comida para poder tener continuidad de la hermana Mariam, que además nos dejó al mediodía un poquito con hambre. Pero la palabra dáraba es la palabra que casi siempre se ha traducido en el Corán como golpeen a las mujeres, ¿sí? La palabra dáraba la encuentran ustedes en la Sura 4, perdón, que es la Sura de las mujeres, y esta es la Leya 34. Eso es para que se lo aprendan. Entonces, la ley ya es bastante larga, tiene, digamos, casi 6 líneas y de hecho, digamos, tiene toda una significancia para las mujeres. Ahí está la palabra kawamun, que es como el que se traduce que los hombres tienen un grado más que las mujeres, ¿cierto? Esa sola palabra ya merece un análisis distinto, pero nosotros vamos digamos, a centrar en la parte que dice el dáraba. Entonces no voy a leer la parte anterior, no voy a leer la parte siguiente, sino que voy a leer la parte que nos implica eso. Uno no lee, el Corán tiene frases, ¿no? Entonces la voy a leer en árabe y luego voy a leer algunas de las traducciones que podemos encontrar. Wallati tajafuna nushuzahunna, ese hunna que ustedes escuchan es lo que está dirigido a las mujeres, ese sonido del hunna, para que lo tengan presente. Y ese nushuza es el asunto de ser desobediente, lo que traducen como desobediente, la palabra que se traduce así o que se traduce como transgresora en otras partes, pero esa es la palabra. Nushuza es la palabra que nos interesa ahí, ¿cierto? Faiduhunna, si no escuchan el hunna, que es para las mujeres, wahjuruhunna fil madaji, y aquí viene la palabra que nos interesa, wadribuhunna, si escuchan el daraba, wadribuhunna, ¿sí? Daraba hunna para las mujeres. Este daraba es el que tradicionalmente traducen como golpeen a las mujeres. Vamos a leer algunas de las traducciones. Tengo este Corán acá. Para que ustedes vean, casi siempre dice la parte, amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen. Esa era la que yo les decía, la rebelión. Dejadlas solas en el lecho, pegadles. Si os obedecen, no os metáis más con ellas. Acá es claro que dice pegadles, ¿cierto? Tenemos este otro, vamos a leer la traducción. Dice, reprenderéis a aquellas cuya desobediencia temáis. Volvemos a lo mismo, ¿no? A la desobediencia, a las mujeres transgresoras. Las relegaréis en lechos aparte, separarlas. Las azotaréis. O sea, aquí ya no dice peguen, ¿no? O sea, ya les van a pegar, pero con azotes. Aquí ya está más cruel la cosa. Pero tan pronto como ellas os obedezcan, no les busquéis camorra. O sea, aquí ya nos mandan a azotar, ya es otro nivel, ¿no? Acá, digamos que hay otra traducción, y esto es para que vean las diferencias
de una traducción a otra, ¿no? Entonces dice, en cuanto a las mujeres cuya determinada desobediencia e incumplimiento de sus derechos maritales temáis, amonestadlas, diciéndoles que hagan lo que es correcto. Luego, si esto no surte efecto, luego, golpearlas ligeramente y sin pegarles en el rostro. Entonces me encanta porque aquí ya es pegarles pero pasito, ¿no? Entonces ya pasamos de pegarle normal a pegarle pasito a pegarle de azotarla, ¿no? Y tenemos esta traducción que dice, esta traducción es muy importante porque además es de una mujer, es de Laura Zet, ¿cierto? Entonces dice, y aquellas de quienes teman rebeldía y mala conducta porque se muestran arrogantes y no respetan a sus maridos cuando ellos no han cometido ninguna falta contra ellas, perdón, amonéstenlas primero, no compartan el hecho con ellas, si la medida anterior no las hace desistir, y entonces tomen medidas físicas como última opción y sin buscar lastimarlas. Aquí se tomen medidas físicas, pero sin, digamos, sin aclarar qué es, ¿cierto? Lo primero que tenemos que entender es que el Corán es polisignificante. Es decir, digamos que tiene varios significados en una sola palabra. Cuando yo me hice musulmana, yo vi un video que decía que decir que daraba, el verbo daraba es pegar, está mal, y que simplemente no significa pegar, y ya, ¿cierto? Que digamos ese es el concepto que se recoge en la traducción de Isa García, que la tengo aquí a la mano, que dice, aquellas de quienes teman maltrato y animadversión, exhórtenlas, tomen distancia, no compartiendo el lecho, y por último pongan un límite físico, ¿sí? Entonces ahí viene toda una aclaración que ahí la pueden leer. Esta es la impresión que hicimos en la Academia Editorial Maktaba del Corán de Isa García. Entonces, para mí era muy normal, digamos que cuando él me decía, es que el Corán dice que le peguen a las mujeres, yo decía no, y ya, como que no había discusión. Pero, estando en Egipto estudiando, allá se armó una pelea, ¿cierto? Se armó una pequeña discusión y habían dos hombres como tratando de pelearse y atrás había una mujer y nosotros estábamos como esperando ahí el bus o algo así y empecé a escuchar como la mujer le decía, Idrap, Idrap, ¿qué significaba? Pégale, pégale, porque estaban en una pelea. Y yo me quedé así, pero entonces el verbo sí significa pegar. O sea, y de hecho empecé a poner la atención y le pregunté a mis vecinas como, si tú le vas a decir al niño, pégale, digamos, dile a alguien, pégale a un animal, ¿cierto? ¿Cómo le dirían? Y ellas usaban el verbo daraba. Ellos decían idrab, pégale, ¿cierto? O idrabi, si era para una mujer. Y entonces yo decía, bueno, pero entonces el verbo sí significa pegar o golpear o no significa. Y entonces empiezo a leer traducciones como estas, en las que se ha traducido como golpear, inclusive azotar, como ya les dije, y empiezo a ver otras traducciones en donde dice, no, es que es un límite físico. Entonces ya empiezo a ver videos de sheikhs diciendo que no, lo que pasa es que hay que pegar, pero con un siwak, con un palito. Cuando yo empiezo a ver todo esto, para mí es muy complejo, porque significa que de alguna manera están, o sea, socialmente sí, daraba sí significa golpear. Entonces yo me quedé de piedra porque entonces el Corán sí dice golpear. ¿Cómo fue esto? ¿Lo ven? Y desde ese entonces, que ya hace como 5 años, inicié una investigación sobre la palabra daraba, de la cual les voy a mostrar aquí una pequeña introducción que vamos a hacer al respecto. Entonces, lo primero es explicarles que el Corán es polisignificante, es decir, las revelaciones o las palabras que usa el Corán significan varias cosas a la vez y tienen varios niveles de acepción. Por ejemplo, en este caso, este verso que estamos analizando, que no estamos analizando el verso, perdón, la palabra, este verso que estamos tomando es súper importante para las mujeres porque además tiene el asunto del grado superior de los hombres, tiene el asunto de Daraba, pero tiene una metodología, si lo ven, dice que la separen, que abandonen el lecho, si hay un camino. Y nosotros solo vamos a averiguar la palabra, a analizar la palabra Daraba, que es una pequeña parte del verso. Sin, por ejemplo, también tendríamos que pensar en la gramática, dónde está puesto el verso con respecto al resto de la sura, si es mansub, si es mashrur, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del Corán, y esto es importante, tenemos que hablar de los polisignificados que tiene.
no quedarnos con uno. ¿Sí? Entonces mucha gente me dice, ¿y yo cuál es el mejor Corán para leer en español? Yo les digo, el de Isa García es muy bueno para hacer dawa, para dárselo a no musulmanes, para estudiar también hay otros, pero no hay que quedarse con uno. No hay que quedarse con uno, sino leer de varios si no tienes la posibilidad de aprender el árabe directamente, porque es necesario entender este polisignificado. Entonces, digamos que la palabra árabe tiene diferentes significados recogidos por Edward William Lane. Él es un inglés que hizo un serio estudio de todos, de diferentes diccionarios antiguos, pero sobre todo se basó en algunos contemporáneos, en especial el Tajalaruz, que es de 1791, del Sheikh Muhammad al-Murtada, ¿sí? Y él hizo un análisis, entonces él dice que daraba tiene el significado de golpear con ciertos límites, rechazar, mandar como a alejar, ¿cierto? Y hay otras acciones físicas como levantar la mano, que sería hacer esto, ¿cierto? Sacudir, golpear en la nuca. No sé si ustedes en sus culturas tienen esta costumbre de darle a alguien un golpe así, que es cuando alguien está como dormido o como quieto o algo, tú lo golpeas así como para despertarlo. Está el asunto de tap, y el Sheikh Mufti Menk mencionó también este término de tap, que tap es golpear con la mano encocada, así como lo entendemos. Entonces es golpear así y golpear de esta manera, que no produce una palmada, sino que simplemente produce un rebote, un sonido como un eco. Eso es, digamos, tap en inglés. De hecho, hay toda una terapia psicológica llamada la terapia del tapping, para que lo sepan. Entonces, todos estos significados pertenecen al significado del Corán, de la palabra daraba en el Corán. De hecho, tenemos en la Sura 38, ¿sí? Y de hecho, en el Corán tenemos el ejemplo de la palabra daraba usada con otros significados y de palabras que significan golpear que no son daraba. Y esto es importantísimo porque, claro, los significados del Corán se relacionan unos con otros, ¿sí? Ellos están interrelacionados de tal manera que se sostienen y arman como unas estructuras gramaticales en donde unos definen a los otros, ¿sí? Ustedes sí conocen la estructura de la narración de las Mil y una Noches, esta gran obra del mundo árabe. La idea es que Sherezada, ¿no? La narradora va narrando estas historias y cuando va a terminar la historia inicia una nueva. Es una narrativa, se le conoce como la estructura de cebolla. Entonces, una historia va dentro de otra, va dentro de otra, va dentro de otra, como los anillos de una cebolla, ¿cierto? De tal manera que las unas sostienen a los otros. La narrativa del Corán también está sostenida, esta estructura se mantiene a través de la literatura árabe y como gran exponente de lo que es la literatura árabe, el Corán es, digamos, lo máximo que se ha creado en este idioma. Entonces, el Corán también tiene esta estructura de cebolla donde unos términos se sostienen con otros y están relacionados. Imagínenselo como un sistema de pesas, donde pones una cosa acá y otra acá. Por eso es válido ver qué otros verbos se usan para golpear en el Corán y qué otras connotaciones tiene el mismo verbo daraba en otros versos del Corán. En este momento solo les voy a poner dos ejemplos por asunto del tiempo, ¿cierto? En la Sura 38, que es la Sura Sa'ad, en la Aleya 42, la tengo el Corán, en la Aleya 42 dice, Urkut birrijlika. Urkut birrijlika. Esta palabra Urkut se traduce normalmente como golpea. Ahí Dios le está dando una orden a su profeta y le dice golpea con tu pie. Entonces es como que golpea la tierra con el pie muy fuerte. Entonces Urkut birrijlika. Y como ven, no se usa, es golpear, pero no se usa la palabra daraba, ¿verdad? Y la otra está en la propia Sura de las Mujeres, en la Aleya 101, porque además este significado les va a encantar, porque dice, Wa'ida darabtum. ¿Se escuchan el darab? ¿Sí? Darabtum, tum es antum, de ustedes, segunda persona. Wa'ida darabtum bil ardi, ¿sí? Faleisa aleikum. Entonces, ¿qué dice acá? Y si se encuentran viajando, ¿cierto? Y ustedes dicen, pero se está utilizando el verbo daraba. O sea, ahí dice claritico, darabtum. ¿Cómo el verbo daraba va a significar viajar en un lugar y golpear en el otro? O sea, eso no tiene ni siquiera un significado cercano.
Pero este darabtun fil ardi, que porque se completa digamos, una figura del árabe aquí, que es una conjunción, darabtun fil ardi, significa estar alejados de su propia tierra, estar separados de su propia tierra, que nosotros normalmente conoceríamos como viajar. Entonces, si ustedes están lejos de su propia tierra, entonces ahí viene la orden de acortar la oración. De hecho, quiero leerles la traducción de Isa García, la tengo aquí separadita, para que vean que, y lo pueden comprobar en sus diversos Coranes. Dice acá, cuando estén de viaje, no hay ni siquiera discusión, cuando estén de viaje, o si temen que los agredan los que niegan la verdad, que son sus enemigos declarados, nunca erren en falta, se abrevia la oración. Es el mismo verbo, es el verbo daraba, exactamente el mismo verbo, y acá significa cuando estén alejados de la tierra, que para efectos de la lectura lo ponemos como cuando estén de viaje. Entonces, estos dos ejemplos que los quise resaltar, el ejemplo de la Sura 38 con el verbo golpear, pero que no usa dáraba, pero con la Sura 401 que utiliza dáraba para expresar alejarse, podemos ver cómo es de polifacético este verbo. Entonces, ahora, ¿qué realmente significa el verbo dáraba? Significa todo eso, e incluye el significado no de golpear, pero sí de una acción física. No de golpear en el sentido de un puño, ¿cierto? Pero sí de una acción física. Y ustedes me pueden decir, ¿pero cómo así? Entonces, cuando volvemos a la anécdota, ¿no? Cuando escucho yo este asunto de cómo Idrab, pégale, pégale, y además con esa rabia que solo dan las peleas, con esa rabia que solo dan esas cosas, pues yo quedo totalmente decepcionada del Corán. O sea, como mujer, para mí, decir el Corán dice golpeen y que uno de los significados del verbo es golpear, yo quedé totalmente en shock y eso fue un asunto para mi fe muy fuerte. Y yo, precisamente, para reafirmar mi fe fue que empecé la investigación. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, ¿y cómo, digamos, cómo sabemos cuál de los significados son? Una de las cosas es que cuando nosotros en una traducción escogemos un significado sobre otro, lo escogemos de acuerdo a un objetivo que tiene ese libro. Nosotros en la Academia Editorial Mactaba hicimos unas conferencias sobre el Corán en español y una de ellas participó Isa García y Ana Esquevedo, que son parte, los dos son sheikhs y son parte del equipo editorial, del equipo de traducción del Corán de Isa García, y ellos explicaban cómo su intención fue poner este Corán en manos de personas que de pronto no conocen el Islam y con base en eso se tomaron unas decisiones. Pues bien, así como ellos tomaron unas decisiones ahí, perdón, les voy a compartir el link de esa conferencia, pues así como ellos encontraron esas decisiones para esa traducción, los otros traductores de las otras versiones del Corán también lo han hecho, y en todos los idiomas, no solo en español, en inglés también ustedes pueden encontrar versiones que dicen golpeenlos, como que dice azótenlos, que va más allá, ¿no? Porque ese sí no es un significado de la palabra, que dice péguenles, pero todos responden a una intención del traductor. ¿Cómo saber cuál es el significado? Bueno, pues el significado es todos. Si ustedes ven, hay una metodología explicada ahí. Lo primero es que este verso está revelado para una mujer desobediente. Acá lo dice muy claro, volvemos a leer la palabra nushuzahunna. Nushuzahunna es una palabra muy especial porque no significa desobediente, sino es una persona como terca, testaruda, que no da su brazo a torcer, es una persona de un carácter difícil, ¿sí? Entonces no es como que cualquier mujer, ay no, es que no. Ahora, cuando dicen desobediente, y aquí viene una discusión que no vamos a tener en cuenta ahorita, pero que sería bueno en otra oportunidad, y es desobedecer ¿a quién? ¿Al esposo o a Allah subhanahu wa ta'ala? La mayoría de los eruditos del tafsir, es decir, los que hacen explicación, exégesis del Corán, entre ellos Ibn Kathir, dice que la desobediencia es de la mujer hacia Allah subhanahu wa ta'ala.
Es decir, si la mujer no está cumpliendo los mandatos de Alá, no los mandatos del esposo, aunque hay una minoría que sí dice que es la desobediencia hacia el esposo y se basan en el asunto del kawamun, que es este daraya, este grado superior que tiene supuestamente el hombre sobre la mujer, que es otra palabra que tenemos que analizar, ¿no? Entonces, lo primero es que este no es para todo el mundo, es para nuchusahunna, ¿sí? Segundo, acá hay una metodología, ¿no? ¿Sí? Dice fa, que significa y, es una, digamos, una sumatoria lo que viene, ¿cierto? Eduhunna, que es lo que dicen como pon un sepárate, ¿sí? Aléjate, ¿cierto? Wahjuruhunna, que es separar los lechos, si bien es una metodología, ¿no? Entonces primero hay que poner distancia, luego separar los lechos. Cuando un esposo y una esposa se van del lecho en el Islam, esto es un hecho grave. Ahorita viene la charla sobre el matrimonio en el Islam y es muy interesante analizar este tipo de cosas. Cuando tu esposo o tu esposa no quieren estar contigo en una noche, no en una noche sexual, sino compartir el lecho contigo, es uno de los hechos más graves que existe en el Islam. Por eso no se debe dormir aparte, ¿listo? Entonces cuando acá dicen y sepárese de los lechos, es como, ¡guau! ¿Qué? ¿Sí? Y después dice el Corán, o sea, y si mantienen esa actitud, ¿cierto? Wadribuhunna. Cuando nosotros hablamos de daraba, hablamos de poner un límite, de sentar un precedente. Y esto es importante porque además antes hay un proceso. El golpe o cualquier tipo de agresión que se da en un momento de ira, de pelea, de discusión, tanto de parte del hombre o de parte de la mujer, está totalmente prohibido. Y esto es clarísimo, porque miren que acá hay un proceso, aléjenla, dejen la cama, ¿cierto? Y luego si vamos con el daraba, sea lo que sea que esto signifique. Pero si yo simplemente llegué de mal genio y es que mi comida está fría y usted me tiene que atender y como la comida está fría le pego, eso no tiene absolutamente ninguna salvación en el Islam. Ahora, ¿qué hacemos con el asunto de que la palabra daraba significa socialmente golpear? Que sí tiene un significado social al respecto. Una de las cosas importantes es que el árabe ha evolucionado como lengua. Ustedes no pueden creer que los árabes de ahorita, que saben árabe, pueden leer el Corán tal como está revelado y entenderlo, de hacer exégesis de él. Eso no es correcto. De hecho, hay muchas personas que pueden hablar árabe y no entender el Corán. Así que el verbo ha evolucionado de distintas maneras. De hecho, el doctor Edward William Lane recoge varios de estos significados y ve cómo en los diccionarios, en los diccionarios, no estamos hablando del Corán, estamos hablando de los diccionarios de lengua normal, evoluciona el significado desde golpear hasta que hoy en día se encuentra separar, ¿cierto? Entonces vemos que hay un fuerte componente social en el asunto de traducir o comprender la palabra daraba como golpear. Y ese componente social está cambiando. Ahora, yo quiero decirles una cosa, es que desafortunadamente yo tuve un trabajo que me cambió la vida y me cambió completamente la visión del mundo y fue el trabajo donde inicié a empezar a laborar con personas con población vulnerable, especialmente mujeres cabezas de familia y jóvenes. Y fue un trabajo en donde estuve con mujeres maltratadas. Yo antes de este trabajo tenía una postura de, si a usted le pegan, yo la ayudo, sálgase de esa casa, nos vamos con sus hijos, con todo el cuento, ¿cierto? Y las ayudo a salir de ahí. Pero cuando llegó, una de las primeras mujeres maltratadas que llegó tenía roto el esternón. El hombre la golpeó tan fuerte en el pecho que le rompió el esternón y ella no podía respirar. Entonces mi reacción fue, vámonos para medicina legal, que le tomen exámenes, nos vamos ya a una casa hogar a que le den refugio y tal. Y ella me dijo, no. Y yo, ¿por qué? No, ¿cómo le ocurre que yo denunciara a mi esposo? ¿No es que es mi esposo? Y yo me quedé así como, ¿qué? Y yo, ¿cómo? Me dice, no, si es que yo vengo, es que usted me da una incapacidad para el trabajo, no a denunciar a nadie. Y yo, o sea, yo no sabía qué responder. Y créanme que en mis trabajos, la mayoría, yo diría que la mayoría de las mujeres maltratadas defienden a su maltratado. Y he estado en entornos en donde la misma mujer, las mujeres que rodean a la mujer maltratada, le dan consejos de, aguántese, mija.
desafortunadamente desde el contexto religioso hay un tema bien fuerte ahí porque le dicen, no, si usted se aguanta un mal marido, se gana el paraíso. Eso es que usted está ganando el paraíso. Y uno como, güey, no se lo puede ganar rezando y no dejándose golpear. Pero hay un fuerte discurso. Las mamás que le dicen a su mujer, usted escogió a ese marido y usted se lo queda. Es una frase que he escuchado mucho de hermanas, que me comentan las hermanas mexicanas que dicen, usted ya se fue con ese, usted lo escogió, usted sabía cómo era, usted se lo aguanta. Y todo este entorno de maltrato es algo dificilísimo de romper. Ustedes me van a decir, ¿y por qué le cuento esto? Porque si el verbo dáraba también significa golpear y busca poner un límite a las agresiones masculinas. El kawamun, el rango mayor que tiene el hombre, también tiene que ver con su fuerza física. Y le está totalmente prohibido al hombre golpear de una manera tan fuerte, usar su fuerza para golpear a la mujer. Cuando el verbo dáraba, que significa poner un límite, que significa separar, tiene sus dos significados, que significa, rechazar, ¿cierto? Turn away. Pero también significa golpear, busca ponerle límites y regulaciones a los golpes que se dan dentro de la pareja, con el fin de que la mujer misma pueda salir de procesos de maltrato. Yo tuve una hermana a la que el esposo, musulmanes los dos, le daba unas palizas. ¿Y saben cuál fue el único argumento que yo pude decirle ahí? Fue decirle, usted no puede golpear hacia su mujer porque está prohibido. Tiene que golpearla pasito. Y el hombre empezó a cambiar a golpearla pasito porque ella no se quería separar, ella no se quería ir, ¿cierto? Y después ella empezó a reclamarle que no la golpeara. Y en un proceso de años se logró que él dejara de maltratarla a ella y siguen juntos. Porque esto es una realidad que las mujeres empoderadas como nosotros a veces no queremos ver. Y es que las mujeres nos dejamos golpear, que nos dejamos maltratar, que las mujeres muchas veces defendemos al agresor. Entonces el Corán, con este verbo y con este significado entre los muchos que tiene, lo que busca es establecer un límite y poner normas para que la agresión se vaya bajando de niveles y deje de existir. Una mujer que está acostumbrada a ser golpeada muy fuerte, cuando pasa a ser golpeada pasito, y esto es algo terrible de decir, pero existe, empieza a analizarse a sí misma y empieza a recuperarse. Y cuando es golpeada pasito, ya empieza a no soportar la agresión. Entonces, en el Corán, como bien ustedes lo saben, no hay una sola persona, no hay una sola ley que hable sobre prohibir la esclavitud. Y de eso se han pegado a todos los islamófobos del mundo. Entonces, diciendo que el Islam permite la esclavitud. No hay una prohibición de la esclavitud, pero tanto en el Corán como en la Sunna hay miles de ejemplos de cómo tratar a los esclavos de igual manera que a uno mismo, de tal manera que es imposible mantener muchísimos esclavos, es imposible. Y la esclavitud poco a poco va dejando de existir. El caso de la poligamia. Ustedes saben que los árabes eran súper polígamos y al restringir las esposas a 4, fueron las mismas mujeres, cuando esta ley ya se reveló, las que fueron del profeta sallallahu alaihi wasallam y decirle, ¿cómo así que solo 4? Eso no puede ser. Fueron las mismas mujeres las que pelearon la restricción. Y la restricción generó que se pusieran unas normas, unas reglas, de tal manera que hoy la comunidad musulmana es mayormente monógama que polígama. Entonces, estas restricciones buscan encauzar las dinámicas sociales de tal manera que ellas encuentren solución propia. Y lo mismo pasa con la palabra daraba. Sí, la palabra daraba en alguna de sus acepciones significa golpear, no con fuerza, muy pasito, y significa de todas maneras una cosa física, en el sentido del tapping, que es esta forma de hacer, en el sentido de pronto del golpe que se da acá atrás en la nuca, o de sacudir, que es otra traducción, sí tiene una acepción física, pero no para validar el hecho de el abuso, sino para poner unos límites en donde la misma mujer pueda encontrar una salida a su situación de maltrato. Ahorita pasó la hermana Aziza. La hermana Aziza hablaba de la psicología y hablaba entre sus charlas, una que tuvo fue la de la autoestima, y a mí me encantaba escucharla porque ella decía que la mayoría no tenemos autoestima, que la mayoría tenemos ego, y eso nos pasa mucho a las mujeres.
Ya para finalizar, les recuerdo que las interpretaciones de traducción dependen del tiempo. Antes, en el siglo XVII y XVIII, los musulmanes se jactaban de que la palabra dáraba significaba golpear. Hoy, ¿por qué? Porque habían muchas leyes que permitían golpear sin, digamos, sin restricción. De hecho, en Inglaterra estaba la ley del dedo pulgar, que era que nadie podía golpear a su esposa con una vara más gruesa que el dedo pulgar. Entonces los musulmanes decían, no, nosotros golpeamos el pasito. Hoy en día la palabra está cambiando su acepción a una separación y más veces se encuentran coranes con las traducciones de generar una separación. Y ustedes sepan que todas esas traducciones, bueno, excepto la de azotarlas, esas sí no, esas sí no vale. Digamos, esas formas de traducir la palabra dáraba pueden estar correctas de acuerdo al contexto. Y recuerden que no todas las mujeres somos tan poderosas y tan empoderadas como nosotros quisiéramos. Para terminar, quiero decirles, ¿qué tiene esto que ver con los tamales? Bueno, hay una cosa importante. Cuando nosotros traducimos la carga social y cuando leemos traducciones, la carga social, inclusive de nosotros mismos, tiene una gran importancia. En el caso mío, cuando me invitaron a comer tamal, yo me puse súper contenta porque me iba a comer un tamal tolimense y me resultaron con un tamal mexicano que también estaba muy rico. Pero cuando eso pasa, nosotros interpretamos desde nuestra única posición. Recordemos que el Corán es universal para todas las culturas, para todos los tiempos, pero además para todas las personas. Para las mujeres que están en procesos de agresión, también es válido encontrar lineamientos en el Corán. Y por último, quería decirles que nosotros en la Academia Maktaba imprimimos el Corán, esta es la traducción de Isa García, esta es la 4ª edición, y alhamdulillah lo pudimos mandar a México. Eso fue todo un lío porque fue muy difícil, es muy difícil mandar libros a México, de todas maneras, es súper complicado. Y la hermana Zainab Mena tiene allá diversos copias del Corán, por si quieren adquirirlas con ella, les dejo en el chat el número de teléfono de ellas para que le pregunten. Ella está en el DF, me decía, es decir, que está en la zona central de México. Ya, hermana, es un tema súper largo, es un tema súper profundo, porque en la misma ley ya está el Dáraba y está el Kawama, que también requiere análisis, y en la misma ley ya está todo el proceso de distensión de los procesos de abuso físico que se pueden dar en una pareja, pero pues no nos alcanza el tiempo para hablar de todo. Y requerir el testimonio de... Así es. Hermana Caroline. No te escucho bien. Que muchas gracias. No te escucho. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí ya. No pasa nada. Gracias, querida hermana Caroline, por tu contribución en este tema tan importante que nos atañe a todas las mujeres musulmanas, sino musulmanas, del maltrato, del golpe, es universal, ¿no? Es universal y bueno, de alguna manera también nos demuestras cómo el Corán también tiene temas para atender todo lo concerniente a este ámbito. Y bueno, pues aquí tenemos una pregunta de Daniela Carvajal, que nos dice la hermana Salam Aleikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, hermana. Tengo una pregunta. Si la mujer no ha hecho ninguna desobediencia y aún así el marido la golpea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, el primer paso es en la negociación con el walí. El walí es una figura muy importante para la mujer musulmana y creo que nosotros no entendemos la importancia de lo que significa. Él es un intermediario, es un comunicador. Yo sé que lo traducen como guardián. A mí no me gusta esa traducción, aunque está correcta por lo que es polisignificante la palabra también. Pero lo primero es la intervención del walí y de la familia de ella. Por eso las mujeres musulmanas, así seamos conversas y seamos la única mujer musulmana en toda nuestra familia, debemos involucrar a nuestras familias no musulmanas en el proceso de matrimonio. Y tercero, si la opción continúa, digamos que el divorcio es necesario. El divorcio muchas veces es necesario para estos procesos. Es lo último de todos los procesos, pero es real y es un derecho también. Es un derecho nuestro divorciarnos. Claro, claro. Y siempre cuidar la integridad como mujeres, ¿correcto? Es un valor propio y
y somos dueñas de... Gracias, hermana. Hazala caer. Otra pregunta de la hermana Beatriz Higuita, que nos dice, gracias, hermana, por este investigado, por eso. Y como mencionaron por ahí en el Tafsir, es vital que es diferente a la traducción. ¿Qué referencia de Tafsir encontraste y cuál fue la conclusión? Gracias, Jacqueline, por toda su contribución, por este mensaje. Nuevamente reiterando las... No te escuché bien, pero creo que leí la pregunta, ¿verdad? ¿Qué referencias tenemos del Tafsir en contraste y cuál fue la conclusión? Bueno, lo primero es que consulté el Tafsir de Ibn Kathir y el Tafsir de Al-Qurtubi, que son los que tenemos más a mano hoy en día en tiempo moderno. En Ibn Kathir, él es claro en decir que no se permite golpear a la mujer en el Corán. Eso es, él en eso es enfático. Y de hecho, por ejemplo, tenemos a Ibn Faras en Granada, que aunque no hace tafsir, sí hizo un análisis de esta parte y él hizo un análisis de todos los hadices que hablan sobre golpear a la mujer, porque hay bastantes, no hay bastantes, pero hay algunos. Y él dice que todo hadiz que permita a la mujer no es auténtico. Hoy no hablé de los hadices porque estamos hablando del Corán, ¿cierto? Pero es otro tema. Incluso hay un hadiz que circula en español que dice la casa que tiene una fusta o un látigo, un cinturón, lo traducen hoy en día, en una pared exhibido es una casa bendita. Sí, como que el hecho de golpear. Ese hadiz es totalmente falso. Y está el Muhayyar, que es uno de los grandes muhadithun, de los sabios del hadith sunni, que él también dice que los hadices no dejan duda. Entonces, si sumamos eso a que Aisha radhiyallahu anha dijo que el comportamiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era el Corán, nos da como conclusión de que definitivamente el Corán no da permiso para golpear. ¿Sí? Y esto es clarísimo. Y en el tafsir de Al-Qurtubi, digamos, él hace todo un análisis de por qué, digamos, poner un límite a la mujer y en qué condiciones. Y él lo que dice es que lo mejor es poner un límite porque, como ya les decía, esta palabra que traducen como desobediente realmente lo que significa es una persona con un carácter muy difícil. Él dice que al poner el límite lo que se le quiere también es ayudarle a la mujer a, digamos, transitar ese carácter difícil hacia una mejora de su propia persona. Pero no es golpear, sino poner un límite. Mashallah, gracias, Ana. Gracias por tu explicación. Y bueno, por último, tenemos que aquí Ana Delni nos pregunta por qué tener que buscar una interpretación que nos convenga a las mujeres si la base primordial del Islam es la piedad, mucho más de un hombre musulmán hacia su esposa. Siempre hablamos del hombre musulmán hacia la esposa, como si la agresión viniera del hombre musulmán, ¿no? El mufti, a mí me encanta el mufti Menk porque él sale con unas cosas bien chistosas y él dice, ojo con golpear a sus mujeres, porque es que nosotros tenemos mujeres bravas, de pronto van y les devuelven el golpe y un golpe se traduce en otro golpe y se traduce en una pelea física, lo cual es cierto. Yo creo que muchas mujeres latinas tenemos el carácter de si me vienen a golpear, se meten camisa 11 varas, ¿no? Porque es algo que yo escucho muy normalmente. Yo le devuelvo el golpe y así nos demos y ven unas peleas maritales súper tenaces. La piedad viene de parte de los dos, de parte del hombre y de parte de la mujer. A veces la mujer también, miren que la palabra es esta mujer de carácter muy difícil, ¿no? Está un carácter bien complejo y en eso tenemos responsabilidad como mujeres. Ahora, el asunto es que necesitamos ahondar temas, no es explicar a conveniencia de la mujer, sino profundizar ciertas cosas que a veces nos hacen dudar de la fe. Ustedes no se pueden imaginar lo que yo sentí cuando yo escuché a esa señora decirle, Idrab, y yo, ¡ay, Dios mío! Esto, subhanallah, es una cosa que me conflictuó mi fe por años. Y así hay muchas personas que necesitan ahondar temas para clarificar su fe y alcanzar una tranquilidad en la fe. Entonces, no es interpretar a gusto, sino simplemente tocar temas que a veces los tenemos muy por la superficie. Así es, mashallah. Gracias, querida hermana. Y como bien comentas, es un trabajo muy, muy, muy profundo, una investigación muy profunda. Y creo que uno de los deberes, tanto como musulmanes, hombres y mujeres, es siempre buscar el conocimiento. Y sabemos, debemos de ser conscientes que nuestro Corán, nuestra sunna siempre va a tener una respuesta a cualquier tema. Alhamdulillah. Y bueno, ya nada más por último, querida hermana, para cerrar, y a todo el fórum en general,
vamos a seguir leyendo todas sus preguntas, se las haremos llegar a la hermana Caroline para que también nos ayude a responder. Hay muchas felicitaciones, hermana, por tu contribución. Dice que es un excelente análisis a toda tu investigación. A muchos les encantó este tema, muchas de las mujeres. Y ya tenemos ahorita 14,848 gentes, personas que se han conectado para poder disfrutar de este Congreso de Musulmanas Latinas. Alhamdulillah, nos da muchísimo gusto. Hay 207 personas que nos han ayudado a compartir el evento. Y bueno, tenemos hasta ahorita bastantes comentarios de todos los temas en general que hemos abarcado hasta este momento. Y bueno, por último dice, ¿qué se debe hacer si el esposo permite el maltrato por parte de la familia de él? Miren, en culturas donde la mujer ocupa un segundo lugar, me encantó cómo abrió la conferencia la compañera que lo abrió, porque ella decía, es que la mujer es diferente, pero eso no significa que nos maltraten por eso. Pero hay culturas que le han dado prevalencia a la voz del hombre sobre la de la mujer. Y en esas culturas, cuando se presenta maltrato, es muy difícil que la mujer sea escuchada, porque simplemente culturalmente no tienes voz o tu voz es débil. Y para eso se necesita el walí. Cuando ustedes tienen esos problemas, necesitan un hombre que sirva de comunicador a esa cultura que le ha dado más voz a una voz masculina. Es un ejercicio de traducción desde tu voz femenina, expresando tus deseos de voz femenina hacia una voz masculina para que sea escuchada y que esa voz pueda reclamar tus derechos si estás en un momento de opresión. Porque si eres una sola en una cultura tremendamente machista, no te van a escuchar. Y ahí está la importancia del walí y de no escoger cualquier walí y de que no sea un amigo del esposo. El walí debe ser nuestro. Y eso es una responsabilidad de cada mujer que quiera casarse. Miren, yo siempre les digo a las hermanas, antes de buscar esposo, busquen walí. Y si ya definitivamente no hay ayuda profesional, aquí una fundación muy importante hizo un experimento social en una ciudad llamada Cúcuta, en donde puso líneas de atención para hombres maltratadores. Y los hombres, cada vez que tenían este deseo de golpear y todo, podían llamar a desahogarse, a hablar, y el maltrato bajó entre un 60 y un 70%. Entonces, hablar con el hombre para que el hombre cambie, a uno no lo van a escuchar, pero hay otras opciones como trabajo psicológico serio, trabajo de terapia serio. Nosotros a veces escuchando a la hermana Sisa despreciamos un poquito todo el asunto mental, ¿no? Porque pensamos que todo es cuestión de fe, ¿no? Estar triste es cuestión de fe, entonces que te se suba la fe. Pero en estos procesos sí es necesario el acompañamiento serio de un profesional. Uno solo no va a resolver. Nosotros en Colombia decimos, una golondrina sola no hace lluvia. Claro, claro, mashallah, hermana. Pues muchas gracias. Nos quedamos con varios puntos que tú nos has compartido. Uno, primero, aprender a entendernos, a escucharnos como mujeres, a tener muy claro hacia dónde vamos, cómo queremos ser tratadas, acercarnos a especialistas que justamente puedan manejar todo este tipo de temas y que también existe en cada elemento y un rol específico dentro del Islam para que podamos justamente acercarnos y poder tratar lo que es el tema de maltrato. Agradecemos de todo cariño, querida hermana, tu contribución a esta ponencia. Te estaremos compartiendo una diversidad de preguntas que estamos recibiendo, alhamdulillah, que Alá te bendiga y cualquier cosa, pues estamos aquí todavía conectadas. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Recuerden que si los hermanos de México o las hermanas necesitan el Corán, está el contacto de la persona ahí que lo pueden pedir directamente allá para pedírselo a ella. Y muchísimas gracias por la invitación. Espero que nos veamos en otros espacios. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Gracias.